Josefina nunca había imaginado que ese sábado por la tarde, mientras recorría con su madre las vitrinas de zapatos nupciales en una boutique de Polanco, su vida entera se detendría en seco. La tienda olía a cuero nuevo y terciopelo, y las luces discretas iluminaban decenas de zapatillas blancas, beige y marfil dispuestas como pequeñas promesas sobre repisas de cristal. Había venido con una lista mental clara: tacones de altura media, algo elegante pero cómodo, quizás con un detalle de pedrería que combinara con el encaje de su vestido. Su boda con Carlos estaba programada para dentro de 2 meses, y cada detalle había sido planeado con la meticulosidad de quien espera un día perfecto. La dependienta, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño impecable, le mostraba un par de estiletos con aplicaciones de perla cuando Josefina escuchó la voz. Era una voz que había intentado borrar de su memoria durante años, una voz que pertenecía a un pasado que creía sepultado bajo capas de decisiones conscientes y silencios negociados. Se giró lentamente, con el corazón acelerándose de forma involuntaria, y ahí estaba él, Ricardo, con el mismo porte seguro de siempre, ahora acompañado de una mujer embarazada que sostenía su brazo con naturalidad. Los ojos de Ricardo la encontraron en el mismo instante. Hubo un destello de reconocimiento, luego sorpresa, y finalmente algo más oscuro que Josefina no pudo descifrar. La mujer a su lado sonreía ajena a todo, mirando los zapatos de novia con el entusiasmo de quien también planea su propia celebración. La madre de Josefina continuaba conversando con la dependienta, completamente inconsciente del terremoto silencioso que acababa de estallar en el pequeño espacio de la boutique. «¿Josefina?», dijo Ricardo, y su nombre en esos labios sonó como una acusación y una súplica al mismo tiempo. Ella no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando probabilidades, midiendo riesgos. ¿Qué hacía Ricardo ahí? ¿Por qué precisamente en esa tienda, en ese momento? México era enorme. La Ciudad de México tenía millones de habitantes. ¿Cómo era posible este encuentro? Pero entonces recordó, la vida tenía una manera cruel de forzar confrontaciones que uno prefería evitar para siempre. «Ricardo», respondió finalmente, con una voz que intentaba sonar neutra, pero que temblaba en los bordes. «¡Qué sorpresa!». La mujer embarazada miró a Josefina con curiosidad educada. Ricardo carraspeó, claramente incómodo, y procedió a hacer las presentaciones con una formalidad que parecía absurda, dadas las circunstancias. Su nombre era Valeria, y estaban ahí porque también se casarían pronto, antes de que naciera el bebé. Era una boda sencilla, explicó Valeria con dulzura, solo la familia cercana, pero ella quería unos zapatos bonitos de todas formas. Josefina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante los siguientes minutos, participó en una conversación cortés y superficial que la hizo sentir como si estuviera actuando en una obra de teatro del absurdo. Comentó sobre lo hermosa que se veía Valeria, felicitó el próximo nacimiento, mencionó vagamente su propia boda sin dar detalles. Su madre finalmente notó la tensión y se acercó con una expresión de confusión que Josefina tuvo que disipar con presentaciones igualmente vagas. Cuando Ricardo y Valeria finalmente se despidieron y se dirigieron a otra sección de la tienda, Josefina se excusó para ir al baño. Cerró la puerta tras de sí y se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, porque lo que nadie en esa tienda sabía, lo que ni su madre ni la dulce Valeria ni siquiera Carlos conocían, era que hacía 7 años, Josefina y Ricardo habían tomado una decisión que los había perseguido desde entonces como un fantasma. La decisión. 7 años atrás, Josefina tenía 23 años y estaba en su último semestre de la universidad. Ricardo era 2 años mayor. Ya trabajaba en una firma de arquitectura y su relación había sido intensa desde el principio. Se habían conocido en una fiesta de amigos mutuos y la atracción había sido inmediata, casi magnética. Durante 2 años fueron inseparables. Cenas en pequeños restaurantes de la Condesa, fines de semana en Cuernavaca, planes de un futuro compartido que parecían tan sólidos como inevitables. Entonces Josefina quedó embarazada. Fue un accidente, por supuesto, un fallo en las precauciones que ambos creían infalibles. La noticia cayó sobre ellos como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas de pánico que se expandieron hasta tocar cada aspecto de sus vidas.
Ricardo acababa de recibir una oferta para especializarse en Barcelona, una oportunidad que definiría su carrera. Josefina estaba a punto de terminar su licenciatura en diseño gráfico y tenía una pasantía prometida en una agencia importante. Hablaron durante noches enteras. Ricardo argumentaba que no estaban listos, que traer un hijo al mundo en esas circunstancias sería irresponsable. Josefina, aunque asustada, sentía algo diferente, una conexión con esa vida incipiente que no podía explicar con lógica. Pero Ricardo insistió, y eventualmente, agotada por las discusiones y presionada por las circunstancias, Josefina cedió. Fueron a una clínica privada en la zona sur de la ciudad. El procedimiento fue rápido, clínico, y dejó a Josefina con una sensación de vacío que ningún analgésico pudo aliviar. Ricardo la cuidó durante la recuperación física, pero algo entre ellos se había roto de manera irreparable. 3 meses después, cuando Ricardo se fue a Barcelona, se prometieron que mantendrían el contacto. La promesa duró 6 semanas. Las llamadas se espaciaron, los mensajes se volvieron esporádicos, y eventualmente, sin una ruptura formal, simplemente dejaron de ser parte de la vida del otro. Josefina nunca le contó a nadie sobre el embarazo, ni a su madre, que la había criado con valores católicos tradicionales, ni a sus amigas más cercanas. Guardó ese secreto como quien guarda un objeto filoso en el bolsillo, consciente siempre de su presencia, cuidadosa de no tocarlo directamente. Con el tiempo conoció a Carlos en un evento de trabajo. Él era ingeniero, estable, amable, predecible en el mejor sentido de la palabra. Su relación se desarrolló lentamente, sin la intensidad volcánica que había tenido con Ricardo, pero con una solidez que Josefina había aprendido a valorar. Carlos le propuso matrimonio en Vallarta, durante una cena frente al mar, y ella aceptó con genuino alivio. Finalmente pensó, podía dejar atrás el pasado y construir la vida estable que siempre había deseado. Pero ahora, parada en el baño de esa zapatería en Polanco, Josefina entendía que el pasado nunca se quedaba enterrado tan profundamente como uno esperaba. El mensaje. Esa noche, después de haber comprado finalmente unos elegantes zapatos con tacón ancho y detalles de cristal, Josefina llegó al departamento que compartía con Carlos en la Roma Norte. Él estaba en la cocina preparando pasta, su especialidad de los sábados, y la saludó con un beso distraído en la mejilla mientras revolvía la salsa. Le preguntó por los zapatos. Ella respondió de manera automática mostrándolos, y Carlos hizo los comentarios apropiados de aprobación sin realmente mirarlos con atención. Durante la cena, Josefina estuvo inusualmente callada. Carlos, absorto en contarle sobre un proyecto complicado en el trabajo, no pareció notarlo. Ella movía la pasta de un lado a otro del plato, incapaz de comer, con la imagen de Ricardo y Valeria reproduciéndose en su mente una y otra vez. Él también pensaba en lo que había pasado. Alguna vez se arrepentía. Valeria sabía. Su bebé, el que estaba por nacer, reemplazaba de alguna manera al que nunca nació. Más tarde, cuando Carlos se durmió con la facilidad de quien tiene la conciencia tranquila, Josefina se quedó despierta mirando el techo. A las 2 de la mañana su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No tuvo que preguntar quién era. Necesitamos hablar. Por favor. Hay cosas que nunca te dije. Mañana, 11 a.m., Parque Lincoln. Si no vienes, lo entenderé, pero necesito que sepas la verdad. Josefina leyó el mensaje 5 veces. Cada lectura le revelaba nuevos matices de urgencia y desesperación. Podía simplemente ignorarlo. Podía bloquear el número, seguir adelante con su vida, casarse con Carlos en 2 meses y nunca mirar atrás. Sería lo sensato, lo seguro, lo correcto. Pero a las 11 de la mañana del domingo, Josefina estaba sentada en una banca del Parque Lincoln, frente al famoso David de Miguel Ángel, esperando. Había dejado a Carlos en el gimnasio con una excusa sobre necesitar comprar más cosas para la boda, una mentira que salió de sus labios con una facilidad que la perturbó. Ricardo llegó puntual. Se veía cansado, como si él tampoco hubiera dormido. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y durante un largo minuto ninguno habló. Los corredores pasaban, las familias paseaban con sus perros. El mundo continuaba su rutina dominical completamente ajeno al drama que se desarrollaba en esa banca. «Gracias por venir», dijo Ricardo finalmente. «No estaba seguro de que lo hicieras». «Yo tampoco», respondió Josefina con honestidad.
Casi no vine. Ricardo respiró profundo, como preparándose para un salto difícil. Entonces comenzó a hablar, y lo que dijo cambió todo lo que Josefina creía saber sobre aquella decisión tomada 7 años atrás. La verdad, Ricardo le contó que después de irse a Barcelona, no pudo olvidar lo que había pasado. Al principio intentó convencerse de que habían hecho lo correcto, lo práctico, pero la culpa creció como una planta venenosa que envenenó cada aspecto de su vida. Tuvo otras relaciones que fracasaron porque ninguna mujer podía competir con el fantasma de Josefina y el hijo que nunca tuvieron. Desarrolló insomnio, comenzó a ver a un terapeuta en Barcelona y eventualmente, 3 años después, regresó a México porque no podía seguir huyendo. Intenté contactarte, dijo mirándola directamente a los ojos. Hace 4 años. Encontré tu número. Escribí mensajes que nunca envié. Me paré frente a tu oficina 2 veces sin atreverme a entrar. Josefina sintió que algo en su pecho se comprimía. No había sabido nada de esto. Durante esos años, ella había estado ocupada construyendo su vida, convenciéndose de que lo mejor era no mirar atrás. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué no entraste? Porque no tenía derecho, respondió Ricardo. Te obligué a tomar esa decisión. Te presioné, te manipulé emocionalmente y luego me fui. ¿Qué podía decirte? ¿Lo siento? ¿Eso lo arreglaría? Josefina se quedó callada. Durante años había culpado a Ricardo, pero ahora, escuchándolo, también reconocía su propia responsabilidad. Ella había tomado la decisión final. Nadie la había arrastrado a esa clínica. Había sido su elección, aunque una hecha bajo presión y miedo. Entonces conociste a Valeria, dijo, más como afirmación que como pregunta. Ricardo asintió. Valeria era buena, dulce, y cuando quedó embarazada, él supo que esta vez no podía repetir el mismo error. Pero el compromiso de casarse, aunque correcto, estaba manchado por el secreto que guardaba. No le había contado a Valeria sobre Josefina, sobre el embarazo, sobre nada. Y entonces te vi ayer en la zapatería, continuó Ricardo, y fue como si el universo me estuviera forzando a enfrentar lo que he estado evitando. Valeria merece saber la verdad antes de casarse conmigo, y tú mereces saber que no fue solo tu decisión, fue mía. La culpa es mía. Josefina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Toda la rabia que había guardado durante años, toda la culpa, todo el dolor que había intentado enterrar, salió a la superficie. Lloró ahí, en esa banca del Parque Lincoln, mientras Ricardo permanecía a su lado en silencio, permitiéndole desahogarse. No puedo seguir así, dijo finalmente secándose las lágrimas. No puedo casarme con Carlos cargando con este secreto, pero tampoco sé si puedo contarle. ¿Cómo le explico que tomé esa decisión? Él viene de una familia muy católica. Sus valores son tradicionales, completó Ricardo, como los de Valeria. Se miraron y en ese momento compartieron el peso de sus decisiones pasadas y las consecuencias presentes. 2 personas atrapadas por secretos que amenazaban con destruir los futuros que habían intentado construir. El plan. Durante las siguientes 2 semanas, Josefina y Ricardo se reunieron 3 veces más. Fueron encuentros clandestinos que ella justificó ante Carlos con excusas cada vez más elaboradas sobre preparativos de la boda. No había nada romántico en estas reuniones. Eran sesiones de estrategia, negociaciones sobre cómo manejar verdades explosivas sin destruir completamente sus vidas. Ricardo había decidido que le contaría todo a Valeria. Sabía que podía perderla, que ella podría decidir que no quería casarse con alguien que cargaba con ese pasado, pero sentía que era lo correcto. Josefina, por su parte, estaba paralizada entre el deseo de honestidad y el miedo a las consecuencias. Carlos es diferente a Ricardo, le explicó a su mejor amiga Margarita durante un café, sin revelar los detalles completos. Es estable, predecible. No estoy segura de que pueda manejar algo así. Margarita, quien había sido su amiga desde la universidad, la miró con preocupación. Aunque no conocía la historia completa, podía ver que Josefina estaba lidiando con algo profundo. Si vas a casarte con él, mereces saber quién eres realmente, dijo Margarita con gentileza. Los matrimonios construidos sobre secretos no duran. Pero Josefina no estaba segura de que Margarita tuviera razón. Había secretos que protegían,
que permitían a las personas seguir adelante. ¿Por qué cargar a Carlos con el peso de decisiones que ella había tomado años antes de conocerlo? La cuarta vez que se reunió con Ricardo, él llegó con noticias. Había hablado con Valeria la noche anterior, le había contado todo. Sobre Josefina, sobre el embarazo, sobre la decisión que habían tomado, sobre la culpa que lo había perseguido. La conversación había sido devastadora. Lloró durante horas, dijo Ricardo, y su propia voz estaba rota. Me preguntó cómo podía confiar en que no haría lo mismo ahora con nuestro bebé. Le dije que precisamente por eso necesitaba contarle, porque he cambiado, porque aprendí. ¿Y? Preguntó Josefina conteniendo la respiración. Me pidió tiempo. No canceló la boda, pero tampoco me aseguró que seguirá adelante. Está hablando con su hermana, procesando todo. Josefina sintió una mezcla compleja de emociones. Admiración por el coraje de Ricardo, miedo por lo que eso significaba para ella, culpa renovada por el dolor que había causado. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa después de una larga jornada de trabajo, ella lo miró realmente por primera vez en semanas. Él era bueno, consistente, amable. La amaba de una manera tranquila pero real. ¿Tenía derecho ella a proteger esa paz con silencio? ¿O el silencio era en sí mismo una traición? La confrontación. Josefina tomó su decisión 2 días después, cuando faltaban exactamente 6 semanas para la boda. Los invitados ya habían confirmado. El salón estaba reservado. El vestido estaba listo colgado en su closet. Los zapatos que había comprado aquel sábado fatal descansaban en su caja, esperando el día en que caminaría hacia el altar. Preparó una cena especial. Nada elaborado, solo los platos favoritos de Carlos. Carne asada, frijoles charros, tortillas hechas a mano. Él llegó de buen humor, comentando sobre un proyecto que finalmente había sido aprobado. Comieron, conversaron sobre trivialidades, y cuando terminaron y Carlos se disponía a levantar los platos, Josefina habló. «Necesito contarte algo, algo que pasó antes de conocerte». El tono de su voz hizo que Carlos se detuviera. Se volvió hacia ella, y en su rostro ella vio confusión, luego preocupación. Se sentó de nuevo, y Josefina, con las manos temblando, comenzó a hablar. Le contó todo, sobre Ricardo, sobre el embarazo, sobre la presión y el miedo, sobre la clínica y los años de culpa, sobre el encuentro en la zapatería y las reuniones subsecuentes. Le contó sobre la culpa que cargaba, sobre cómo había intentado ser una persona diferente, mejor, digna del amor de alguien como él. Habló durante casi 1 hora, y Carlos no la interrumpió una sola vez. Cuando terminó, el silencio en el departamento era denso, palpable. Carlos se quedó mirando sus manos, procesando. Josefina esperó, sintiendo cómo cada segundo se estiraba hacia la eternidad. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó finalmente Carlos, y su voz sonaba extrañamente calmada. «Estamos a 6 semanas de la boda, porque si vamos a casarnos, necesitas saber quién soy realmente», respondió Josefina repitiendo las palabras de Margarita. «No puedo comenzar nuestro matrimonio con este secreto entre nosotros». Carlos asintió lentamente. Se levantó, caminó hacia la ventana que daba a la calle y permaneció ahí largo rato mirando hacia afuera. Josefina lo observó, tratando de leer su lenguaje corporal, pero él era inescrutable. «Necesito tiempo», dijo finalmente sin voltear. «Necesito procesar esto». «Lo entiendo», respondió Josefina, aunque las palabras le dolieron más de lo que había anticipado. Carlos tomó una chaqueta y salió del departamento sin decir más. Josefina escuchó la puerta cerrarse y se quedó sola con el desorden de la cena y el peso de lo que acababa de hacer. Las consecuencias. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Josefina. Carlos se fue a quedar con su hermano, diciéndole que necesitaba espacio para pensar. Ella respetó su decisión, aunque cada hora sin noticias era una tortura. Sus amigas comenzaron a hacer preguntas sobre los preparativos de la boda, y ella tuvo que inventar excusas sobre por qué Carlos no estaba disponible. Margarita fue la única a quien le contó la verdad completa. Su amiga la escuchó sin juzgar, luego la abrazó mientras Josefina lloraba. «Hiciste lo correcto», le aseguró Margarita. «Pase lo que pase con Carlos, hiciste lo correcto». Pero Josefina no estaba segura. Quizás había destruido su oportunidad de felicidad por una honestidad que nadie le había pedido. Quizás había sido egoísta,
descargando su culpa sobre Carlos para sentirse mejor consigo misma. Mientras tanto, Ricardo le mandaba mensajes ocasionales actualizándola sobre su situación. Valeria había decidido continuar con la boda, pero había establecido condiciones. Quería que Ricardo fuera a terapia, que trabajaran juntos en construir confianza, que estuviera completamente presente durante el embarazo y después. Ricardo había aceptado todo. Su boda, pequeña y privada, se llevaría a cabo en 3 semanas. Josefina se alegró por él sinceramente. Ricardo estaba haciendo el trabajo difícil de enfrentar sus errores y cambiar. Ella esperaba poder hacer lo mismo, sin importar cómo resultaran las cosas con Carlos. 5 días después de la confrontación, Carlos finalmente la llamó. Quería verla, hablar en persona. Quedaron de encontrarse en un café cerca del departamento, un lugar neutral. Cuando Josefina llegó, Carlos ya estaba ahí. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido mucho. Ella se sentó frente a él y durante un momento se miraron sin hablar. «He estado pensando mucho», comenzó Carlos, «sobre lo que me contaste, sobre nosotros, sobre qué significa realmente conocer a alguien». Josefina asintió sin atreverse a interrumpir. «No voy a mentirte, fue un golpe fuerte», continuó. «Parte de mí quiere estar enojado contigo por no decírmelo antes, pero otra parte entiende por qué no lo hiciste». «Carlos, yo...» Él levantó una mano. «Déjame terminar. He hablado con mi hermano, con un sacerdote amigo de la familia, incluso con un terapeuta, y todos me dijeron variaciones de lo mismo, que todos tenemos pasados, que lo que importa es quiénes somos ahora». Josefina sintió esperanza floreciendo en su pecho, pero tenía miedo de aferrarse a ella. «Creo que puedo aceptar lo que pasó», dijo Carlos lentamente. «No lo apruebo. Mis valores son claros al respecto, pero entiendo que fue tu decisión, tomada en circunstancias difíciles antes de conocerme. Lo que no puedo aceptar es que te hayas reunido con él varias veces sin decirme nada». Era un punto justo. Josefina lo reconoció de inmediato. «Tienes razón», dijo. «Debí haberte dicho desde el primer encuentro en la zapatería. Fui cobarde». «Sí», acordó Carlos, «pero también entiendo por qué lo hiciste. Todo esto es complicado». Hubo otra pausa. Luego Carlos respiró profundo. «Quiero seguir adelante con la boda», dijo, «pero necesito que hagamos algunas cosas primero. Quiero que vayamos a terapia de pareja. Quiero que construyamos una comunicación más honesta. Y necesito que cortes contacto con Ricardo». La última petición dolió, pero Josefina entendió. Asintió. «Está bien, haré todo eso, lo prometo». Carlos extendió su mano sobre la mesa y Josefina la tomó. No fue un final de cuento de hadas. No hubo música dramática ni declaraciones apasionadas, pero fue real, y en ese momento, eso era más valioso que cualquier fantasía romántica. Reconstrucción. Las siguientes semanas fueron un proceso de reconstrucción. Josefina y Carlos comenzaron terapia de pareja con una psicóloga recomendada por el amigo sacerdote de Carlos. Las sesiones eran difíciles, a veces dolorosas, pero también iluminadoras. Aprendieron a comunicarse de maneras que nunca habían intentado antes, a ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Josefina envió un último mensaje a Ricardo, explicándole que necesitaba concentrarse en su relación con Carlos y que no podrían mantener contacto. Ricardo respondió con comprensión y buenos deseos. Le contó que su boda con Valeria se había llevado a cabo, que había sido pequeña pero hermosa, y que estaban trabajando en su relación día a día. La madre de Josefina, quien había notado la tensión pero no conocía los detalles, se mostró aliviada cuando todo pareció volver a la normalidad. Los preparativos de la boda continuaron. Las amigas de Josefina, siguiendo una tradición mexicana, escribieron sus nombres en las suelas de los zapatos de novia que ella había comprado aquel día fatídico, completamente ajenas al drama que esos zapatos representaban. 2 días antes de la boda, Josefina se encontró con Margarita para el último ajuste del vestido. Su amiga la miró con aprobación. «Te ves diferente», observó. «Más ligera». Josefina asintió. Era verdad. El peso del secreto que había cargado durante años había desaparecido. En su lugar había algo diferente. No exactamente paz, pero sí aceptación. Aceptación de su pasado, de sus errores, de las consecuencias de sus decisiones. «Estoy asustada», admitió, «pero también estoy lista». La mañana de la boda amaneció despejada.
con ese cielo azul brillante que solo México puede ofrecer. Josefina se vistió rodeada de su madre, sus tías y sus amigas, siguiendo los rituales tradicionales que habían acompañado a generaciones de novias antes que ella. Se puso el vestido blanco con sus bordados artesanales, se colocó una corona de flores frescas y finalmente se calzó los zapatos con las suelas llenas de nombres escritos en marcador dorado. Cuando se miró al espejo, vio no solo a una novia, sino a una mujer que había enfrentado su pasado y había elegido construir un futuro basado en la verdad, por imperfecta y dolorosa que fuera. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla tradicional, como Carlos y sus padres habían deseado. Josefina caminó por el pasillo del brazo de su madre, y cuando sus ojos encontraron los de Carlos esperándola en el altar, vio en ellos algo que no había estado ahí antes, un conocimiento completo. Él la conocía ahora, realmente la conocía, con todos sus errores y heridas, y aún así la elegía. Los votos que intercambiaron fueron los tradicionales, las palabras que millones de parejas habían dicho antes, pero para Josefina cada palabra tenía un peso nuevo. Cuando prometió amarlo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sabía exactamente lo que significaba. Sabía que el matrimonio no era un final feliz, sino el comienzo de un trabajo continuo de elección y compromiso. Durante la recepción, después de bailar el vals tradicional y lanzar el ramo a sus amigas solteras, Josefina se sentó un momento sola. Miró a su alrededor, su familia celebrando, sus amigos riendo, Carlos conversando con sus padres. Todo parecía perfecto en la superficie, y tal vez lo era, pero ella sabía que debajo de esa perfección había trabajo, dolor procesado, perdón otorgado, verdades enfrentadas. Pensó brevemente en Ricardo y Valeria, en su pequeña boda y el bebé que estaba por nacer. Deseó que encontraran su propia versión de paz. Pensó en la decisión tomada 7 años atrás, en cómo había definido el curso de su vida de maneras que nunca podría haber anticipado. No se arrepentía de haberle contado a Carlos, eso lo sabía con certeza, pero todavía cargaba con la complejidad de esa decisión original, y sabía que probablemente lo haría por el resto de su vida. Carlos se acercó y extendió su mano. ¿Lista para el siguiente baile? Josefina sonrió y tomó su mano. Mientras se movían al ritmo de la música, sus zapatos de novia con las suelas llenas de promesas y nombres la mantenían conectada al suelo, a la realidad, a la vida que había elegido construir no sobre perfección, sino sobre verdad. Y en ese momento, en esa pista de baile rodeada de amor imperfecto y aceptación ganada con dificultad, Josefina finalmente se sintió libre.